Hola jóvenes, bienvenidos a un episodio más con la física. Nosotros hasta ahora hemos estado analizando movimientos que se realizan con trayectoria rectilínea y en algún momento analizamos lo que era el movimiento rectilíneo uniforme, cuya característica es que la velocidad es constante, y luego el uniformemente variado, donde la velocidad varía. Estos los analizamos con trayectorias rectilíneas horizontales. Pero un caso particular del movimiento rectilíneo uniformemente variado fue el lanzamiento vertical hacia arriba o también caída libre, y ambos también se realizan con trayectoria rectilínea pero en forma vertical. En el día de hoy vamos a analizar movimientos que se realizan en dos dimensiones o movimientos en el plano. Y este lo podemos encontrar, por ejemplo, cuando lanzamos horizontalmente un balón y debido a la fuerza de atracción gravitacional que ejerce la Tierra, se genera esta trayectoria que observamos aquí. Prácticamente esta es la mitad de una parábola, a este se le llama el movimiento semiparabólico. La forma en que nos lanzamos nosotros también al agua puede formarme una trayectoria semiparabólica. Movimientos parabólicos. Observa la forma como lanza este joven el balón. Allí se forma una trayectoria parabólica. O también cuando vamos a una competencia de motos y este se lanza con un ángulo determinado, generándose esa trayectoria que estamos observando allí. También la forma como se patea un balón. Se puede patear en forma horizontal o formando una trayectoria parabólica, como lo observamos acá. O cuando se dispara un cañón también se genera ese tipo de trayectorias parabólicas. Movimientos circulares, como se mueve una partícula en el extremo de una rueda, o el movimiento de rotación de la Tierra sobre sí misma, sobre su eje. Una montaña rusa se mueve con movimiento circular, y las manecillas de un reloj también, al igual que los mecanismos internos de este reloj, o una partícula que está en el extremo de un ventilador. Estos son ejemplos de movimientos circulares. Y movimientos elípticos, la forma como se mueven los planetas alrededor del Sol. Vamos a analizar el primer movimiento. Un lanzamiento que se hace en forma horizontal con una velocidad inicial cualquiera, una velocidad horizontal, generándose la trayectoria que estamos observando aquí. Y a este movimiento se le llama lanzamiento horizontal o movimiento semiparabólico. Aquí podemos observar ese movimiento. Este es un movimiento que está compuesto por dos movimientos, uno horizontal y uno vertical. Si de pronto no existiera la atracción que me ejerce la Tierra sobre los objetos, este cuerpo seguiría en forma horizontal, tal como lo indica la figura. Pero si se dejara caer libremente, pues seguiría esta otra trayectoria. Pero debido a la fuerza de atracción gravitacional, si él se lanza en forma horizontal, el cuerpo empieza a moverse así como lo está mostrando las esferas azules, mostrando de esta manera que esto es una composición de dos movimientos, uno horizontal, que se lanzó con una velocidad constante, y uno vertical, que en este caso pues sería caída libre. Aquí vamos a analizar el movimiento de dos esferas, una la roja, la cual vamos a dejar caer libremente, y la azul vamos a aplicarle una velocidad horizontal, y vamos a ver cómo sería el movimiento de ambas. Apliquémosle la máxima velocidad, por ejemplo de 100 metros por segundo para la esfera azul, y la roja la dejamos caer libremente. Miremos la trayectoria que siguen ambas esferas. Allí va, generándose entonces para la esfera azul una trayectoria semiparabólica.
Pero observa algo curioso a medida que va cayendo la esfera azul. Ve comparándola con la esfera roja. Si te das cuenta, ambas están casi que conservando la misma altura en su caída. Vamos a ver otro ejemplo donde se pueda visualizar mejor este caso. Observa, aquí tenemos desde un helicóptero se va a dejar caer libremente una esfera amarilla y desde el avión una esfera roja, y ambas están a la misma altura en cualquier momento. ¿Qué significa esto? Que la trayectoria semiparabólica tiene las mismas características de caída libre. O sea que podríamos asegurar que las ecuaciones de caída libre corresponden a las mismas de ese movimiento semiparabólico. Entonces aquí tenemos ya el movimiento y con estos vectores estoy indicando las velocidades. Observa que en forma horizontal estoy ubicando un vector con la misma longitud a medida que va bajando esa esfera. Esa longitud no cambia. Eso significa que yo lanzo en forma horizontal la esfera con una velocidad constante y ella, pues lógico, no está cambiando la longitud vectorial, o sea que esa velocidad es constante, mientras que en el eje vertical esa velocidad sí está variando. ¿Por qué? Porque en el eje vertical estaríamos manejando lo que es caída libre y ya sabemos que este es un movimiento acelerado, el de caída libre, donde la velocidad varía. De esta manera entonces el cuerpo va a quedar sometido a dos movimientos, uno horizontal con velocidad constante y uno vertical con velocidad variable. O sea que ese movimiento semiparabólico lo podemos considerar como la composición de un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante y un movimiento de caída libre con velocidad variable. De esta manera entonces el movimiento semiparabólico o también lanzamiento horizontal es el movimiento que describe un proyectil cuando lo vamos a lanzar o a disparar horizontalmente desde cierta altura y con una velocidad inicial constante. Vamos a llamar a esa velocidad v sub 0 o también v sub 0 x, una velocidad horizontal constante. Vamos a hacer la gráfica de la situación planteada para los ejercicios que se pueden manejar con este movimiento. Entonces tenemos aquí un mesón y un cuerpo que se encuentra a una altura que vamos a llamar y. Ese cuerpo lo vamos a lanzar con una velocidad horizontal determinada. Parémosla un momentico allí. Entonces él va a salir con esa velocidad horizontal que va a ser constante y lo estoy dibujando con un vector de aproximadamente 1 centímetro. Si esa velocidad es constante, eso significa que a medida que él vaya cayendo, esa velocidad va a permanecer con la misma longitud y la vamos a llamar v sub or o v sub 0 x, que siempre va a ser constante. Y a medida que ese cuerpo cae, se genera esa trayectoria semiparabólica ocupando la esfera algunas posiciones, como tenemos esta, y aquí se genera un movimiento rectilíneo uniforme en forma horizontal y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en forma vertical, o más específicamente caída libre. Observa que ya aquí el vector velocidad aparece con determinada longitud. Cuando se encuentra en esta posición, el vector horizontal sigue con la misma longitud porque es constante, mientras que en el eje vertical el vector empieza a aumentar la longitud. Con esto yo estoy indicando que la velocidad en el eje vertical varía hasta que llega al piso, tocándolo en un punto donde aparece ya lo que llamaríamos el alcance horizontal, que se mide desde la base del mesón hasta donde toca el piso la esfera. Y aquí nuevamente tenemos esa velocidad horizontal que es constante con la misma longitud, pero la velocidad en el eje Y aumenta un poco más, indicando que es variable, y tendríamos la velocidad final en el eje
y. Este movimiento entonces es la composición de dos movimientos, uno horizontal con velocidad constante y uno vertical con velocidad variable. Pero cuando la esfera toca el piso, no lo hace con estas dos velocidades, sino que también aparece una velocidad final, la de todo el movimiento, y esta que estamos observando acá en la gráfica donde estoy indicando el cursor serían las componentes de esa velocidad final. Entonces serían las componentes rectangulares. Para eso dibujamos un rectángulo y vamos a hallar entonces la velocidad final. Para eso vamos a trasladar este b sub 0x al otro lado del rectángulo y aquí tenemos la diagonal de ese rectángulo que corresponde a la velocidad del cuerpo. Si observas, aquí se ha formado un triángulo rectángulo donde ya tenemos la hipotenusa, que es la velocidad total del movimiento, y los catetos. Podemos calcular fácilmente utilizando el teorema de Pitágoras el valor de la velocidad. Entonces la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de cada uno de los catetos. Pero si queremos hallar la velocidad final, pues le hallamos la raíz cuadrada a esta v, determinando entonces que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de b sub 0x al cuadrado más la velocidad final en el eje y al cuadrado. Esto es lo que determina Galileo Galilei y lo llama el principio de independencia de los movimientos. Y de esta manera el principio de independencia de los movimientos propuesto por Galileo Galilei nos indica que si tenemos un movimiento compuesto, es decir, un movimiento donde se tienen dos o más movimientos simples, podemos afirmar que cada movimiento actúa como si los otros movimientos no existieran, es decir, de manera independiente. Basados en eso, entonces nosotros podemos establecer las ecuaciones para el movimiento semiparabólico, partiendo del principio de independencia de los movimientos. Y este está formado entonces por dos movimientos, uno horizontal con velocidad constante y uno vertical con velocidad variable. Para el movimiento con velocidad constante, entonces las ecuaciones serían x igual a b por t. Más específicamente, esa velocidad constante sería b sub 0x, o sea, x igual a b sub 0x por t. Y en el eje y hablaríamos de caída libre y las ecuaciones serían y igual a un medio de t por t al cuadrado, velocidad final en el eje y es igual a t por t y 2gy es igual a velocidad final al cuadrado en el eje y. Y la ecuación que obtuvimos ahora último a raíz del teorema de Pitágoras. Estas son las ecuaciones para poder hacer manejos matemáticos con el movimiento semiparabólico. Eso significa que este movimiento ahora sí podemos empezar a combinar ambas ecuaciones. Vamos a hacer el primer ejercicio. Una piedra se lanza con una velocidad horizontal. Vamos haciendo poco a poco la gráfica de la situación planteada. Entonces, un joven va a lanzar una piedra con una velocidad horizontal que es b sub 0x y esta va a golpear el piso a una distancia de 39,24 metros. Me plantean que la velocidad vertical es igual a la velocidad horizontal. Calcula el tiempo de vuelo de la piedra. Yo te invito a que pares un momento el video e intentes por tu cuenta resolver solo el ejercicio. Ya sabes que más adelante yo lo voy a resolver, pero me gustaría que hicieras el intento antes de copiar lo que yo hago. Entonces, detén un momento el video a ver cómo es que podemos empezar a hacer el análisis matemático. Deténlo. Listo. Entonces, aquí hay algo bien importante que me da el ejercicio. Me dicen que la componente vertical de la velocidad es igual a la componente horizontal de la velocidad. Aquí tenemos en la gráfica velocidad final en el eje y b sub 0x. Y lo que me está planteando el ejercicio, que b sub 0x es igual a b sub f y. Vamos a determinar el tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a colocar aquí
los datos y las incógnitas, cuánto vale el tiempo, pero nosotros sabemos que el valor de la aceleración de la gravedad es igual a 9,81 metros por segundo al cuadrado. Sabemos que tenemos todas las ecuaciones que planteamos hace rato. Observa que para hallar el tiempo, vamos a hacer el análisis de estas ecuaciones. Para hallar el tiempo contaríamos con esta ecuación que estoy indicando aquí con el cursor, también con esta otra b sub fy igual a g por t, y esta tercera que tengo acá, y igual a 1/2 de g por t al cuadrado. ¿Cómo se determina el tiempo? Entonces, con estas tres ecuaciones borraríamos las otras dos que no nos sirven en este momento. Pero a partir de la hipótesis que b sub 0x es igual a b sub fy, pues vamos a comenzar el trabajo. Aquí nos quedamos con estas dos ecuaciones porque me plantean el b sub 0x y el b sub fy, además del tiempo. Entonces, despejemos b sub 0x de la expresión número 1, obteniendo este valor. Y lo mismo ocurriría con la segunda expresión, ya está despejada. Entonces arrancamos con la hipótesis, reemplazamos las expresiones matemáticas y tenemos b sub 0x, que es x sobre el tiempo, igual a b sub fy. ¿Qué es b sub fy? Pues g por t. Como queremos hallar el tiempo, entonces este tiempo que está aquí dividiendo, que estoy indicando con el cursor, pasa al otro lado a multiplicar, quedando entonces que t al cuadrado es igual a x sobre g. Entonces reemplazamos valores. Aquí en el numerador tenemos un metro solito, lo colocamos sobre 1 para poder utilizar productos de extremos sobre productos de metros. Y aquí metro con metro se cancela y me quedan segundos al cuadrado. Pero nosotros necesitamos hallar el tiempo, no el tiempo al cuadrado. Entonces le hallaremos la raíz cuadrada. Y de esta manera entonces el tiempo es igual a 2 segundos. Fácil el ejercicio, muy bien. Vamos con el análisis de este segundo ejercicio. Este también es de análisis. Intenta resolverlo tú solito antes de que yo te lo resuelva. Con esto te vas preparando para las pruebas de ICFES y pones a funcionar el cerebro antes que lo haga el profesor. Entonces, para calcular el alcance horizontal de un cuerpo que se lanza horizontalmente desde cierta altura, debemos conocer que la altura es de 100 metros y o que la velocidad es de 10 metros por segundo. Vamos haciendo la gráfica de la situación planteada. Cambiémosla. Aquí tenemos entonces un avión que va a dejar caer una bomba. Se encuentra a una altura de 100 metros y va a lanzar esa bomba o ese proyectil con una velocidad horizontal de 10 metros por segundo. Recuerda que esta es una velocidad constante. Se genera esta trayectoria y allí cae el proyectil. Entonces, para hallar el alcance horizontal necesitamos solamente y o también b sub 0x o solamente b sub 0x. Aquí están las posibles soluciones. ¿Cuál será la respuesta correcta? Entonces, detén un momento el video y trata de llegar tú solito a la solución del problema. Y te invito a que redactes la respuesta basado en lo que yo pues voy a hacer en este momento. Fíjate que ya hicimos la gráfica de la situación planteada. Ahora vamos a ver si solamente con la altura es suficiente o con la velocidad horizontal es suficiente o necesitamos ambas o con ninguna. Entonces recordemos cuáles son las ecuaciones de este movimiento. Entonces aquí las tenemos. Para hallar el alcance horizontal tendríamos la ecuación 1, la de color azul. No tenemos alcance horizontal en las otras. Entonces vámonos con esta ecuación que estoy indicando con el cursor. X es igual a b sub 0x por el tiempo. Entonces para hallar este alcance horizontal, ¿qué necesitamos? Pues b sub 0x, aquí está, que sería la opción 2, esta,
pero necesitamos también el tiempo. No nos la están dando. O sea que será que solamente con la información 2 podemos hallar la respuesta correcta, con la B. Pero fíjate que necesitamos también el tiempo. Entonces, pues vamos a ver cómo calculamos el tiempo. ¿Dónde conseguimos tiempo? En esta ecuación que estoy indicando con el cursor la descartamos y me quedaría el tiempo acá con esta otra, o aquí también. Pero observa que en esta otra me está dando también la altura, o sea que me pueden servir estas dos ecuaciones. Vamos a descartar estas dos que estoy indicando con el cursor porque parece que el manejo no es adecuado. Entonces me quedo con estas dos. Entonces, número 1, listo, ya necesito la información 2, que la velocidad de lanzamiento es de 10 metros por segundo. Ahora vamos a ver cómo obtener ese tiempo. Entonces, despejamos el tiempo y observa que para hallar el tiempo necesitamos la altura. Aquí está, o sea, la opción 1, la altura es de 100 metros. Si nosotros obtenemos esta altura y lo reemplazamos en esta expresión, pues ya tenemos el tiempo, y al reemplazarlo aquí en la ecuación que estoy indicando con el cursor, podemos hallar el alcance horizontal. O sea que con el tiempo se utiliza la altura de lanzamiento, o sea que esa altura también es necesaria. Pues reemplacemos esta expresión matemática del tiempo en la ecuación azul y nos quedaría entonces que x es igual a b sub 0x, míralo, por la raíz cuadrada de 2y sobre g. O sea que para hallar el alcance horizontal necesitamos la velocidad de lanzamiento y la altura. Con ambas podemos hallar el alcance horizontal. O sea que la respuesta correcta es, miremos la C, si ambas informaciones, la 1 y la 2, son necesarias, la C. Si nosotros reemplazamos los valores aquí, pues vamos a obtener que el alcance horizontal es de 45,15 metros y la respuesta correcta es la C. Ambas informaciones son necesarias, la 1 y la 2. Espero te haya quedado claro el tema. Nos vemos en un próximo episodio.